De mi perfil, ¿no? Sí, mientras tú das el prólogo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, noches, depende de dónde nos vean, o días, pudiera ser. Depende de la hora que nos vean y del día en que nos vean. Bienvenidos a una transmisión más de Bellere. El día de hoy, como cada jueves, por cierto, tenemos temas muy interesantes. Hoy, guías espirituales. Seguramente más de alguno ha tenido la duda de si tiene guías espirituales o no, quiénes son, cómo se pueden manifestar, si les puedo pedir ayuda, si no les puedo pedir ayuda, qué tipo de ayuda se puede pedir. Quédense, va a estar padre. Hoy no tenemos invitados especiales, pero nosotros somos especiales. Así que acompáñenos en estas 2 horitas que se van a ir volando seguramente. Bueno, Así es, estamos, estamos compartiendo, pero no se deja, no se deja compartir. Bueno, a final de cuentas, estos programas son hechos con mucho cariño, desde una intención muy, pues muy amorosa en el sentido de compartir todo esto que vamos nosotros conforme crecemos, vamos sabiendo de diferentes cosas o teniendo varias experiencias que nos hacen pues crecer o evolucionar. Para empezar, bueno, ¿qué es un guía espiritual? Un guía espiritual, bueno, yo lo entiendo como un ser evolucionado que precisamente nos ayuda también a evolucionar, evitando infringir todo este rollo del libre albedrío. Ajá. Un guía espiritual está también, bueno, nos da señales o está al pendiente de las situaciones que nosotros tenemos. En el camino encontramos diferentes tipos, vamos a llamarlo así, de guías espirituales. Según tengo entendido, existen hasta donde yo sé 2 tipos, al igual y hay más, que es el interno y el externo. En el interno tenemos nuestro yo superior, es decir, la intuición, pues la conciencia de vidas pasadas, el conocimiento, si es que tenemos esta conexión. En el caso pues de los guías espirituales externos, están los ángeles, están pues varios, creo que hasta los maestros, también grandes maestros, están ahí como guías espirituales. Entonces ellos nos van dando señales conforme vamos necesitando, y también estas señales se van adaptando a nosotros mismos. Es decir, en mi caso, yo que amo el cine, pues a mí me mandan señales por medio de películas o por medio de la música, o hasta por los animalitos también me mandan señales. Entonces todas estas señales, como son seres que saben que nosotros tenemos un grado de conciencia pues diferente, entonces se adapta pues estas señales. Aquí la intención pues es una intención amorosa hacia nosotros, es una intención de evolucionar, como todos estamos conectados, si cada uno evoluciona, evidentemente cada uno pone su granito de arena, y pues esto repercute también pues en todo el mundo, ¿no? En todos los seres que estamos conectados. Entonces, también bueno, se dice que también hay personas que también es que no quiero luego mezclar cosas porque luego se confunde el asunto, pero también dentro de nosotros hay seres también más evolucionados, o personas que su alma elige venir aquí a ayudar. Ellos también entienden de otra manera pues la sabiduría o el conocimiento, y de alguna manera ellos se cruzan en nuestras vidas y hacen que nosotros empecemos a cambiar, pues sí, a crecer. Entonces hay veces que vemos personas que dices tú, este hombre es así como que tiene un no sé qué sé yo, que me da paz o me da tranquilidad, o al contrario, ¿no? Como que es algo chocante. Ellos también son como estos seres espirituales. Bueno, según lo que yo sé, todo esto inicia cuando tú vas por la vida. Bueno, a mí me pasa en ese sentido, vas por la vida igual,
y de repente hay algo que te hace cambiar. Es decir, hay un tema, un concepto recurrente en el que lo traes en la mente y empiezas a investigar de ese tema. Eso también es una señal, o sea, cosas, números que se te pasen, que estén duro, por ejemplo el 11-11, o que te levantes a las 3 de la mañana, o hasta a veces los dolores de cabeza, en mi caso así es, que me siento, no es un dolor propiamente, sino es como que te saturas, como que sientes así algo pesado. En ese momento, si te tranquilizas y haces una meditación, también vienen mensajes. Hay diferentes tipos y pues ahorita los que sabemos son los que vamos a abordar. Digo, seguramente hay muchísimos tipos, sin embargo, pues en esta emisión, bajo nuestra experiencia, pues son los guías que vamos a abordar. Sí, hay sí, como dices, los guías espirituales son de muchos tipos. Ángeles, maestros ascendidos, incluso elementales, los tótems también, incluso. Pero todos ellos tienen la característica de que jamás van a intervenir en la vida de nosotros si no les pedimos ayuda. Ellos saben perfectamente que tenemos libre albedrío y que de nosotros va a depender el hecho de que nos brinden ayuda o no. Ellos no pueden intervenir. Ellos están perfectamente conscientes de que no pueden intervenir. Tienen un nivel de conciencia evidentemente muchísimo más alto. Se dice que están entre, digamos que si estamos en la tercera dimensión, se dice que ellos están entre la séptima y la 11ª dimensión. Entonces su nivel de evolución es muchísimo más alto que el de nosotros. No necesitan repetir la experiencia de vida que tenemos nosotros en este nivel, porque ya la trascendieron. Sin embargo, eso no les impide ayudarnos, justamente porque son guías. Ahora, también no es de confundir los guías con los tutores. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que una persona que muere y que le ayuda es un guía espiritual. Ese es un tutor, no es un guía espiritual. Un guía es, por ejemplo, como decíamos hace rato, un ángel, un maestro ascendido, cuyo nivel de conciencia es mucho más alto. Una persona que fallece, no siempre, por lo general, no siempre es un guía espiritual. O hay maestros ascendidos que justamente vinieron a aprender y a dejarnos una enseñanza y después trascendieron como maestros ascendidos. Estamos hablando de, por ejemplo, de Kuan Yin, de Buda, de Jesús, de Zaratustra. O sea, hay un mundo de maestros ascendidos que, al igual que los ángeles, tampoco pueden intervenir a menos que les pidamos ayuda. Y siempre que les pidamos ayuda, siempre van a contestar. No es que no me hacen caso, no me escucharon, no tengo guías, no tengo ángeles. Todos tenemos guías y ángeles y siempre responden. Como decíamos en la emisión de hace 8 días, la cuestión no es si me responden o no. La cuestión es si yo estoy viendo y estoy poniendo atención a lo que ocurre a mi entorno, a mi alrededor, para darme cuenta de la respuesta, para verla. No tanto si me escuchan o no. Y además también hay que ver la insistencia también con la que pedimos. Muchas veces estamos como niños chiquitos, así de quiero un trabajo, quiero trabajo, quiero trabajo, quiero trabajo. Y angelito de mi guarda, ángel fulanito, maestro sotanito, quiero un trabajo. Bueno, ya lo pedí. Y el día siguiente otra vez, quiero un trabajo. Y después una semana hago un ritual, quiero un trabajo. Y después voy de rodillas a donde tú quieras y quiero trabajo. Esa insistencia, lo único que está denotando es que no hay confianza en tus guías. Y la única persona que no confía en ellos, pues eres tú. Entonces, si desde el principio, desde la primera vez que pido, soy consciente de que están conmigo, de que mi mensaje les está llegando y que va a ser respondido, a lo mejor no como yo quiero que sea respondido, pero va a ser respondido, entonces voy a dejar de estar pide tantas veces, y además voy a dejar de estar lastimándome y lacerándome, porque muchas veces
uno piensa que tiene que lastimarse para poder ganarse el favor de que le hagan el milagrito. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo, ok, por ejemplo, aquí a San Juan de los Lagos, está bien, vas a San Juan, pero hay gente que se va de rodillas. O sea, no me imagino por ejemplo, a la Virgen María diciendo, ¿sabes qué? Pues como no viniste de rodillas, pues no te cumplo nada. Pues tu cuerpo te lo di para que lo respetaras, no para que lo laceraras de esa manera. Estar en la víctima también nos saca de la frecuencia de nuestros guías, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que ahí entran muchas cosas, porque también esto que estás diciendo es, bueno, la acción viene bajo la fe, ¿no? La fe que tiene la persona de hacer este tipo de cosas, no porque la Virgen te lo pida, ni porque llegue alguien y te diga, pues, me debes 2 rodillazos, o sea, no, sino la misma gente se autoimpone eso como señal de un sacrificio o de un esfuerzo máximo para que precisamente, en este caso la Virgen, note ese compromiso que se tiene. Digo, a final de cuentas ya estamos entrando en dogmas de fe y es como también las personas que van y le ponen milagritos en los mantos o les prenden veladoras. A final de cuentas, creo yo que eso para las personas que lo hacen, pues representa un símbolo, ¿no? de estos maestros. En el caso... Pero estamos de acuerdo, por ejemplo, perdón que te interrumpa, que no es lo mismo ir, por ejemplo, a dejar un listón a lastimarme. Porque, ok, si vamos a los dogmas de fe, en los 10 mandamientos de la ley de Dios, es que hay 2 que no los conocen. Sí. Uno no estorbarás y el otro no me acuerdo cuál es. No estorbarás. En la ley de Dios, en los 10 mandamientos, ahí dice, amarás a tu prójimo. Ajá, como a ti mismo. Pero tu prójimo también eres tú mismo, es lo más próximo que tienes. Y entonces, si lo queremos ver así, el primer pecado que hace uno contra Dios es lastimarse a uno mismo. Si lo ves desde el lado religioso... Es que no es del lado religioso. No es así. Es lado... Sí, bueno, pero ten en cuenta que el 90 o el 80 o el 70, como sea, ya no se sabe porque ya la religión está continuando. Nos han dicho que pues para ser dignos o para que vean nuestro compromiso o lo que tú quieras, pues también hay este tipo de manifestaciones. No todo el mundo lo hace, te digo, en mi caso, mi familia también es muy católica y por ejemplo, una de mis tías se iba caminando a San Juan. Entonces, ella encantadísima, o sea, ella lo disfrutaba porque caminaba, se pasaba, creo que es una semana, no sé cuánto tiempo es caminando. ¿Es San Juan de los Lagos? ¿O es más? No, es como mediodía. Sí. Yo menos que se había quedado a acampar en el camino, pues fue hace una semana. Yo creo. Bueno, el caso es que es día. Caminando, pues, sí fue San Juan. Bueno, sí es San Juan, chicas. Sí, San Juan de los Lagos, sí. Entonces, pero ella lo hacía porque también era como un compromiso, o sea, ¿cómo te diré? Entonces, no es tanto por menospreciar el cuerpo o por decir me voy a latigar como lo hacían los antiguos Lo que monjes. pasa es que no es el hecho, sino la intención. Por eso, o sea, en este caso, todos estos dogmas de fe, todas estas manifestaciones son para eso, o sea, son desde el corazón de la gente que dice, yo lo voy a hacer por mi virgencita, vamos a llamarlo así, o yo lo voy a hacer porque me curó a alguien, y entonces voy a hacer ese esfuerzo, ese compromiso, porque yo sé que me va a costar, entonces es mi compromiso. ¿Sí es como medir el compromiso? ¿Sí me explico? Bueno, más o menos. Sí, igual no estoy de acuerdo, pero sí, no, yo sé, o sea, hay cosas en las que evidentemente no vas a estar de acuerdo, pero yo lo entiendo por ese lado, ¿no? Por el lado
que es su fe, es su compromiso, es una manera de atención. expresar Entonces, el compromiso hacia el milagro, también el corresponder. Esto viene precisamente con toda esta ideología o esta teología de ver cómo es que nos comunicamos con pues, la divinidad, ¿no? En este caso, pues es yendo a la iglesia o ayudando a los pobres o demás. Ahora, que la intención sea, yo te ayudo para que acá quedar bien con el mero Big Boss. esa es otra cosa, porque no te estoy ayudando de corazón, o sea, no te estoy no, ayudando, claro que sino no. es como un costo, ¿sí me explico? Un precio o algo así. Entonces, eso sí es lo que precisamente muchas personas dicen, o sea, gente que ya estudia o que está más evolucionada, dice, pues es que no tienes que pagar nada, o sea, tú te conectas y con base a tu divinidad que ya traes adentro, ya él se va comunicando, tú traes el teléfono directo, directa. ¿sí? Sí, claro. Entonces, entre más estés contigo mismo, entre más hay esa conexión, más estás en vínculo con Dios y con la divinidad. Entonces, todo eso no lo han mostrado, digo, nos dividieron todo, nos pusieron todo como en una pirámide. Y al final de cuentas, pues entiendes, cuando vas estudiando historia y todo ese asunto, pues entiendes cómo se converge la cuestión de la colonización o la cuestión del, ¿cómo se dice? Sí, es colonización. Cuando alguien invade a otro alguien. Sí, una imposición. Sí, bueno, pues eso. La conquista, cuando son precisamente conquistados los pueblos, pues evidentemente hay cierto cambio o ciertas cosas que se modifican. La otra vez estaba leyendo el libro Azteca, no sé si ya lo leíste, de Jenkins, ¿no? Y precisamente es la narración de un azteca, de cómo vivían en ese tiempo. O sea, haz de cuenta que ya llegaron los españoles y un fraile, junto con más escribanos, pues dice ahí que lo invitan cordialmente, pero es de dudarse. Sí, exactamente. Bueno, lo llaman a sentar y empieza él a decir, pues todo como era antes, ¿no? Las deidades. Y ellos eran muy, muy adeptos a las cuestiones cuestiones naturales, ¿no? En este caso, seres que viven en el bosque o hasta el viento, la lluvia, sí, el sol, el agua, ajá, todo. Entonces, en algún momento empiezas tú a ver que ellos creían que tenían que ejecutar a alguien para que entonces dárselo como sacrificio para la divinidad. Entonces vienen los españoles, se escandalizan y demás y dicen, no necesitas eso, ¿no? Pero también hay otro tipo de sacrificios. ¿Sí me explico? Ya no es tan literal de ver y romperle la cholla a alguien, ¿qué crees? Sino hay otro tipo de cosas. Espera. El asunto es que la religión va empezando a cambiar porque empieza la mezcla de ciertas cosas. Evidentemente los españoles lo que hicieron fueron tratar de que hubiese los dioses de acá de España tuvieran algún tipo de sí, lógica como o algo así, o sea, como para que no fuera el cambio tan drástico de fregadazo. Y con eso venían sobre todo también el hecho de tener a los indios, que ellos le llamaban como tranquilos, vatos, ¿no? Y con eso vienen cuestiones de culpa, con eso vienen cuestiones de que ya ellos nomás traían taparrabo, ¿estás de acuerdo? ¿No? O sea, los aztecas estaban nada más, pues no veían el cuerpo así como algo escandaloso. Sí. Entonces, evidentemente, pues vienen ellos, es otra cultura, es otra manera de pensar, y entonces las deidades comienzan también a cambiar. Entonces, la divinidad como tal empieza a cambiar conforme al mismo pensamiento del ser humano. Entonces, viene, y empiezan los tiempos, y empieza así. Entonces, lo que yo he visto es que a veces no tenemos ni idea, o sea, el hilito conductor está así muy tenue acerca de la divinidad, lo que nos enseñan en las escuelas o lo que nos enseñan en la religión. Está así como, ¿no? Está el hilo. Y ese hilo
Y ese hilo hay que precisamente ver qué es, o sea, qué hay que sacar como ese hilo de que realmente es y que yo no necesito, por ejemplo, un padre. En este caso, mi mamá me va a matar por esto, pero bueno, me van a correr de la casa. Yo no necesito de un padre para comunicarme con la divinidad, ¿no? Yo no necesito sentirme culpable de nacer por el pecado original, porque no es así. O sea, no está ese asunto, ¿no? Yo no necesito sentirme menos por ser mujer. Aquí viene, ¿no? Entonces, pero también no me voy a sentir más que el hombre. Ni tampoco voy a decir, o voy a tratar de tener sus, en este caso, tú que representas el género, pues bueno, lo que sea, bueno, ya vienen conceptos a los hombres. Tampoco voy a querer apropiarme de, así como decir, somos iguales, o sea, no. Sí hay similitudes, pero a final de cuentas nosotros somos más de intuición, somos más de otro tipo de cosas que siento yo, que debemos rescatar y debemos nutrir y crecer, ¿no? Sin embargo, si no estamos conectadas, evidentemente, y estamos actuando del lado del dolor, evidentemente no nos vamos a ver. O sea, si seguimos enojadas con nosotras mismas, o sea, con nuestro mismo género o sexo o lo que sea, con nuestra feminidad o nuestra masculinidad, todos estamos desequilibrados, el hombre no se permite o no le permitimos expresar, no sé, esa sensibilidad, o no se permite, la educación, lo que sea, todo está hecho como molote, precisamente por todo este tiempo, por todas estas creencias, exactamente, y creo que los guías son los que te dicen, a ver, o sea, vas sacando como el hilito, o sea, así vas planchando la situación y diciendo, mira, es que esto es así, o sea, sí es cierto que hay, que la divinidad está en ti, pero también es cierto que tienes que hacer un trabajo interno y que te tienes que sacudir, sí, de todas las creencias limitantes que no te dejan ver más allá, porque entonces estás como en una pared con una ventana que nada más te deja ver ciertos pues sí, como peldañitos, como una pues si fuera salita. Ajá. Una versión. Exactamente, entonces el guía viene y yo es lo que siento, digo, soy muy visual en ese aspecto, pero te toma de la mano y te dice, mira, muchacho, ve por aquí, ¿qué te parece? Sí, y empiezas tu curiosidad, que por cierto también es un elemento muy importante, empieza a crecer y gracias a que empieza a crecer esa curiosidad, entonces te empiezas a enterar de ciertas cosas. Hay muchísimos documentales que no son como muy comerciales, precisamente por estos temas, que te van diciendo algunas verdades y algunas situaciones que existen realmente y por qué también nos plantean cierto panorama, en ese aspecto de solamente lo que existe, solamente lo que vemos, lo que tocamos, ¿no? Solamente existe todo lo demás, ¿no? Y en realidad no es así. Entonces creo yo que estos guías pues nos permiten, gracias a Dios, nos permiten salir un poco más de esta cueva que mencionaba, fue Sócrates, ¿no? Apología, sí, Sócrates. Y que al final luego pasa lo mismo, ¿no? Que dice ahí, que al salir una persona y cuando regresa a contarle a los demás, estos no le creen, pasa lo mismo con esta situación. Digo, uno lo tiene que vivir, uno tiene que experimentar y abrir su cabeza o su conciencia a pues estos acontecimientos, ¿no? Primero, te voy a contradecir, voy a usar lo que dijiste y voy a complementar otra cosa que dijiste. A ver. Hay una vez, respecto a esta mezcla de españoles y pueblos prehispánicos, que decían que sacrificaban gente, hace no mucho, hace poco relativamente, en una zona arqueológica, estaban ahí los arqueólogos
y estaba ahí un chamán, creo que era un chamán azteca. Y entonces estaban revisando algunos códices y estaban revisando algunas inscripciones que venían ahí en las ruinas. Ajá. Y decían, bueno, pues que sí, sacrificaban gente para ofrecer el corazón a Huitzilopochtli y para que lloviera y Y bla, bla, y bla. bla, bla, bla. Ajá. Y entonces estaban platicando el chamán y uno de los arqueólogos. Le dice, ¿tú has estudiado o conoces la alquimia? ¿Tú la conoces? ¿Has escuchado hablar de la alquimia? ¿Me estás preguntando a Sí, mí? te Ah, pregunto a sí. ti, sí. Es que- ¿Sabes Sí. cuál era el objetivo principal de la alquimia? Transformar, ¿no? Transmutar el plomo en oro. Mm. ¿Sí? Ok. La alquimia también incluía muchos tratados donde decían, por ejemplo, el esposo recién casado tiene que cortar el dedo anular de su esposa para poder tener un matrimonio feliz, creo. Y le pregunta el chamán al arqueólogo, ¿conoces ese tratado de la alquimia? Dice, pues sí, he estudiado algo de alquimia. ¿Y qué opinas de eso? Pues que es una metáfora, porque el dedo anular es el dedo que representa el compromiso, ¿no? Entonces es como, bueno, nos comprometemos de sangre y entonces fortalecemos nuestro matrimonio, pero es una alegoría, no es algo literal. Y le pregunta, ¿y por qué con la alquimia sí es alegórico y con los aztecas no? Ujú. ¿Sí? ¿Por qué tiene que tomar el sacrificio como algo literal cuando no es literal? ¿Qué es un sacrificio? No es, me saco el corazón por ofrecérselo a Huitzilopochtli, es, voy a sacrificar mi ego para transformarme. ¿Qué es Huitzilopochtli? Es el fuego, es el sol. ¿Qué es el fuego? Transmuta. Entonces no es algo literal. Ujú. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo, o sea, es De algo ahí, espérame, tapona. que De se ahí, está modificando. de ahí nos pasamos a la transmutación y a la alquimia. Decías que los guías nos ayudan a eliminar obstáculos de nuestra vida. Ujú. No eliminamos obstáculos, los transformamos. Ok. Porque si voy a eliminar obstáculos es porque me sigo viendo como víctima pues de mis circunstancias, víctima de lo demás. Pero si le veo el objetivo, si le veo la intención a esa situación que tengo en mi vida, entonces dejo de verla como un obstáculo, la veo como una oportunidad y la transformo. Si a lo largo de la historia, por ejemplo, de mi familia, hay creencias que me dicen, por ejemplo, que no puedo ser pintor, mi objetivo no va a ser eliminar la creencia, sino transformarla. A lo mejor yo no tengo la conciencia, no tengo los recursos suficientes para poder transformarla, y entonces yo puedo decirle a mis guías espirituales, a ver, chavos, ayúdenme, yo sé que tengo esta creencia, yo sé que en mi familia está la creencia de que no podemos ser pintores porque nos vamos a morir de hambre. Pero algo en mí me dice que no es del todo verdad. Entonces, ¿qué hay detrás de esa creencia? A ver, ángel, maestro, guía, todos juntos, ayúdenme a ver qué es lo que está ocultando esta creencia, entre comillas, obstáculo, para poder transformarla en una oportunidad. Y entonces puedo darme cuenta, por ejemplo, que en mi familia estaba prohibida la creatividad porque a lo mejor era una familia que tenía muchos problemas económicos y la única manera que encontraron de poder sobrevivir era encontrando un trabajo, por ejemplo, como zapatero o por ejemplo como comerciante o con una carrera, por ejemplo como ingeniero, médico, abogado, cualquiera que sea, ¿no? Y entonces, desde entonces se arrastra la creencia de que la única manera en la que uno puede ser próspero es dedicándose a alguna de esas profesiones u oficios y no siendo un artista. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, me doy cuenta de que lo puedo transformar
No voy a eliminar la creencia. Ujú. ¿Saben qué, señores ancestros? Gracias por por No, sus bueno, pero intenciones. eso ya conlleva a un trabajo mayor. Lo que pasa es que hay que tener O sea, cuidado con las palabras, aquí no es estamos, eliminar. no, aquí estamos hablando de que ellos están ahí porque de alguna manera todo este asunto de estar en la tierra y aprender acerca del amor es precisamente para, si estamos nosotros metidos en esta inercia de creencias, en esta inercia de expectativas y demás, creo yo que ellos también nos brindan una ventana o un aliento o diferentes señales que nos dicen, oye, es que estás en una pecera, vamos a llamarlo sí, así. claro. Sí, sí. Pero si tú en realidad no empiezas empieza desde tu intuición, o sea, si tu foquito está tin, 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 y tú no dices, bueno, tengo curiosidad de este tema, a ver qué pasa, y lo abres y lo estudias, porque hay personas que de plano cierran, o sea, la posibilidad. Hay personas que tú les dices acerca precisamente es más, hasta cuidado de uno mismo y lo creen como soberbia y lo creen, ¿por qué? Porque precisamente está malentendido pues toda la enseñanza, todo lo que de alguna manera pues los maestros que mencionabas, Buda, Jesús, todos ellos vinieron pues a bañar el mundo de sabiduría, vamos, y cada uno tiene su lenguaje propio precisamente para que cada mente o la persona que venga y lo vea, pues sí, que se identifique con cada uno. ajá. Sí. Sin embargo, si nos cerramos, si estamos tan encerrados en cuestiones de culpa o en cuestiones de que si no veo más allá de lo que me dice mi religión, más bien de que si veo más allá de lo que dice mi religión, estoy siendo desobediente o estoy siendo malo o lo que sea, entonces eso nos va a llevar precisamente a que, a pesar de que nuestros guías estén duro y dale, que precisamente ellos están ahí, nosotros somos los que debemos tomar esas situaciones de abrir nuestra mente. Si no lo hacemos, si no creemos en eso y si mandamos por un tubo a la intuición, pues en todo eso que estás diciendo no va a aparecer. Entonces siempre hay un primer detonante, por muy chiquito o grandote o lo que sea, siempre hay algo que nos dice que ahí está una señal. Por ejemplo, tú mencionabas en algún momento que te despertabas a las 3 de la mañana, ¿no? Que estabas, así estuvieras profundamente dormido, pelabas los ojos a las 3 de la mañana. Entonces, en algún momento, antes de que supieras todo esto, pues seguramente te causó así como, caray, ¿no? No, bueno, de hecho, muchísimo antes. Creo que evidentemente sí hay un primer, el ápice con el que empieza todo. Uh-huh. Y no es precisamente, por ejemplo, en mi caso, el hecho de que haya despertado a las 3 de la mañana. Yo creo que el primer ápice, lo más importante, es darnos cuenta de que estamos viviendo en un momento sumamente incómodo. Porque no me va bien en el trabajo, porque no tengo dinero, porque no me va bien en pareja, por lo que tú quieras. El momento en el que me doy cuenta de que estoy sufriendo, en ese momento puedo decir, a ver, ¿me siento bien o no? ¿Y quiero seguir por aquí o no? Uh-huh. Si tengo la voluntad de no seguir por ese mismo camino, entonces en ese momento puedo decir, ¿saben qué? Guías, échenme la mano. Ya no quiero estar aquí. Es como haber tocado fondo. Y ya después vendrá en el hecho de que me despierte. Comúnmente se toca fondo. ¿no? Pero siempre es como que el primer requisito es tocar justamente fondo, porque si no, ¿cómo voy a impulsarme para arriba después? Es más complicado. Sí, a final de cuentas es curioso, pero sí, el ser humano solemos pues más bien acudir al llamado, si lo podemos llamar así, o a la señal, cuando ya estás pues sí, en el fondo ya estás con el cogote acá así de Dios mío, ¿no? Casi siempre, precisamente por este asunto de que la religión va muy encaminada a los estudios, casi siempre el Dios mío
aunque se digan poco creyentes o demás, siempre llegan, ¿no? Sin embargo, pues ya con ese llamado, con esa intención, con ese grito ya tienes la intención de que hay algo más allá, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, primero tenemos que darnos cuenta de que, pues sí, puede ser chocante, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista religioso, como, y no se da nada más en una sola religión, o sea, se da en todas, que hay extremistas, ¿no? Entonces, o fanatismo. Y es curioso como cuando uno se sale, cuando uno ve todo eso como observador, se da cuenta de que justamente todo eso es necesario, porque en algún momento va a hacernos despertar, primero individualmente y después en lo colectivo. Entonces uno se da cuenta de que, pues sí, puede haber guerras santas, puede haber guerras económicas, puede haber guerras convencionales, puede haber pleitos entre familias, entre esposo y esposa, entre hermanos, entre lo que tú quieras. Puede irnos mal por la crisis fulana, porque no me pela fulanito, o lo que tú quieras. Y entonces nos damos cuenta que es perfectamente perfecto esa situación y que así tenía que ser, porque de otra manera pudiera haber sido difícil que nos diéramos cuenta el lugar en el que estamos. Hubiera sido complicado darnos cuenta que nos estamos sumiendo en vez de ir para arriba. La incomodidad, la incomodidad que genera el dolor es justamente lo que nos va a ayudar a darnos cuenta en qué situación estamos. Y ya es opcional de cada quien, el dolor a lo mejor no es opcional, pero el sufrimiento sí. Y ya puedo decidir si me quiero seguir sumiendo y a lo mejor seguir escarbándole para llegar a un fondo más hondo, o decir, sabes que hasta aquí llego, ya no puedo más, y entonces sí pido ayuda. Y es donde entra lo que dices. Pues sí, ahí es donde uno, a lo mejor en esa como soledad que uno, o más bien solitud que uno encuentra en el universo, que dice, es que ¿dónde estoy? ¿Con quién estoy? O sea, estoy solo, o sea, no hay nadie más conmigo, no hay quien me pueda ayudar, quien me entienda, quien sepa, pues, para dónde jalo, ¿no? Entonces, es cuando uno muchas veces recurre pues a los guías. Me acuerdo que cuando cantaba en el coro de la Excárcel, vino un maestro de México, y aquí no estrenamos aquí, ya la habían estrenado, una obra que se llama La Señal, que es una serie de poemas, y una que se llama La Señal del Hombre. Esa pieza me gusta muchísimo. Y hay una frase que se me grabó mucho de esa canción que decía, ¿cómo? Se agarra a Dios o cae, pero no descansa. Algo así parecido. Entonces, siempre estamos moviéndonos para arriba o para abajo, para donde sea. Ajá. ¿No? Pero nos damos cuenta al final del día que si nos soltamos, voy a ponerme aquí un poco hype, si nos soltamos de ese Dios que al final de cuentas somos también nosotros, que es justamente esa conexión que tenemos con Dios, nos damos cuenta que en realidad nos caemos. Porque cuando estamos yendo hacia abajo, yendo hacia el fondo, es porque estamos desconectados de nosotros. No estamos siendo congruentes con nosotros y por ende estamos desconectados del universo, de Dios, de como ustedes quieran decirle. Y entonces es donde me pierdo, donde me caigo. Y justamente en esa caída es donde nos damos cuenta de que necesito reconectarme. A lo mejor al principio puedo reconectarme diciendo, ¿sabes qué? Dios, ayúdame, Ángel, ayúdame. Y poco a poco, conforme voy avanzando, me doy cuenta de que pues tengo que continuar con la reconexión conmigo para fortalecer esa conexión que tengo con ellos, justamente. Es que insisto, eso ya es un trabajo. Por ejemplo, ahorita que dices, que mencionas,
Lo que pasa es que, mira, hay un asunto, yo te lo voy a hablar de mi lado religioso. Ujú, Ahorita, para precisamente que la charla sea como más rica y contraponer uno con otro. Eh, Cuando estás precisamente pues en esos menesteres de ayúdame Diosito, que ya tocaste fondo, ujú. lo primero que te dicen es que al contrario, te tienes que agarrar de alguien. Por eso, ¿Sí? es lo que dije. Ahora, Sí. tú mencionas que es dentro. A nosotros nos enseñan que está afuera. O sea, que está arriba. Y que no solo está arriba, sino que además es un ser omnipotente Sí. que evidentemente te está vigilando Ujú, y está viendo que te portes bien, ujú. porque si no, y el cielo y la tierra se abrirán y vendrán los chorrocientos caballos del apocalipsis. Entonces, llega un momento en que la imagen de este ser tan enorme, tan evidentemente eso es un símbolo ya medieval. Sin embargo, Sigue vigente. sigue muy vigente, diría Ujú. yo. Entonces, el poder decir, a ver, está dentro de mí, como persona religiosa sí te causa un shock. Te lo digo porque yo he estado en esa situación. Porque digo, yo, ¿cómo es que algo tan grande, algo tan super nice, super acá, super master, cómo es posible que esté en mí y que no necesite intermediario cuando toda mi vida me han dicho que necesito ir a confesarme, cuando toda mi vida me han dicho que entonces hay que ir a la iglesia porque hay que escuchar los evangelios, que al final de cuentas son alegorías o son metáforas, pero que el mismo Padre, me voy a quemar, bueno ya, que el mismo Padre, te lo transmite de una manera tan ¿cómo se Convincente. dice? No. Cuando viene como una persona que se cree así, que tiene, Impositiva. ajá, tan impositivo, tan, que dices tú, ay, güey, o sea, o sea, en vez de, en algún momento tú me decías, cuando iniciábamos con todo este asunto bueno, cuando yo también iniciaba mi proceso como de crecimiento, me decías, es que cree más en ti, suéltate más de estas cosas, todo está en ti y ya el poder está en tu corazón y todo ese asunto. Y yo decía, ¿cómo Que la fuerza te crees? acompañe. Ajá, sí, que la fuerza te acompañe, ándale. Entonces, ¿cómo crees? O sea, si a mí me enseñaron que tenía que pedirle, o sea, en vez de agradecerle, tenía que pedirle, y que si yo estaba en apuros, había que pedirle, y que él, si yo era buena y si yo era lo suficientemente pues sí, agradable a sus ojos, entonces iba a haber un resultado, vamos a llamarlo. Pero si el resultado era negativo o simplemente no había esa respuesta, era porque no era, o sea, ve el nivel, o sea, el nivel de venda que se tiene. Porque Sí. entonces uno no pensaría que si no te lo dan es por algo, porque a lo mejor es un bien que no te lo den, en vez de pensar que es porque no lo mereces. ¿Sí me explico? Ve la situación de cómo vamos creciendo, porque a mí me dieron religión desde que tenía 6 años. Entonces, evidentemente creces con miedo hasta de Dios. Creces con ese miedo hasta de tus cuestiones naturales, pues, o sea, hormonas, lo que tú quieras. Dices tú, ay Dios, ¿por qué? Porque te va a ver y te está viendo y entonces vendrá y el cielo se abrirá y con tu dedo te aplastará, ¿no? Entonces, cuando llega este momento, este detonante, ya no soporto más estar aquí, ¿cómo es que en ese momento, si dices, ayúdame Diosito, pero esa ayuda que realmente le estás pidiendo a Dios y que realmente te está contestando, te dice, él mismo te dice, es que no es por ahí, ¿cómo ves? Que toda tu educación religiosa y lo que dicen que yo digo o que vino a decir, no es. Entonces, eso ya conlleva un proceso. Por eso De no choque. metí nada de religión. Yo por eso al principio, a lo mejor no me expliqué bien. Por eso dije, cuando yo estoy en el fondo, pido ayuda. Y cuando ya me están ayudando, entonces empiezo a ver hacia dentro de mí. No desde el Sí. principio porque es muy complicado, como dijiste. Ajá. No es así.
Normalmente yo pido ayuda, porque es lo normal para empezar. Si yo no sé nadar, ni me estoy ahogando, yo sé que en el fondo sé nadar, pues güey, te vas a morir ahí abajo. No te vas a salvar porque no sabes nadar. Jack. Primero, sí, claro. Primero llega un salvavidas que me rescate y luego le pido que me enseñe a nadar. Que es justamente lo que expliqué. O sea, me voy al fondo y claro que voy a pedir ayuda. Ajá. Y después, cuando ya estoy afuera, si tengo la voluntad, yo puedo decir, a ver, ahora cómo le hago para yo sacarme cuando me hunda. ¿Cómo puedo empezar a confiar también en mí? En mi caso muy particular, y por eso no me quise meter en religión, a mí yo no salí por medio de catolicismo. Cuando ¿A ti estaba en no lo te más qué? profundo del catolicismo, ¿Pero qué? yo no salí, Ah. yo no le pedí ayuda a Dios. Mm. Yo, cuando estaba en lo más profundo y hondo del abismo sin fin, yo busqué respuesta en el budismo. Ajá. ¿Sí? Y fue igual. A ver, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Y cómo me conecto con Padmasambhava, con Buda, con otro que no me acuerdo cómo se llama, bien bueno, por cierto. Y después fue cuando empecé a descubrir el camino hacia adentro. Pero primero fue hacia afuera. Sí. ¿Sí? Entonces, creo que estamos hablando exactamente de lo mismo, pero desde puntos de vista distintos. ¿Sí? Nada más que Sí. a lo mejor te fue más complicado porque tuviste que romper con muchas creencias que te impusieron, y a lo mejor a mí no tanto porque yo ya había roto desde que estaba en la secundaria. Desde Pues, entonces seguramente, ya has pero ido. a lo que iba, pues, no es tanto checarle la religión. A final de cuentas, cada quien decide creer en lo que Sí, cree. claro. Es justamente Sin embargo, el salvavidas. ¿Cómo te diré? No te deja espacio para poder ver más allá. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues Dios es amor, ¿no? Nos ponen en esta situación en la que hay que ser complacientes con un padre Ujú. que te pide ciertas reglas, Ujú. ¿sí? Y si tú las rompes, entonces, pues eres un niño malo de su padre. Ahora, estás tan envuelto a veces en las cosas de la vida, pues, que no ves que estas mismas cosas o situaciones te están haciendo crecer. Es como lo que dicen de los diamantes, que para que se vuelvan diamantes, pues necesitan presión, ¿no? O necesitan así con fricción o algo así, ¿no? No, presión. Bueno, presión. En este caso es eso, ¿no? O sea, eres un diamante en bruto y todo lo que está pasando en tu vida es para hacerte crecer. Sin embargo, nos dice, pídele, ¿sí? ¿Y qué haces? Le pides. Pero le pides para empezar le pides evidentemente ya con el gogote, o sea, con la angustia, con todo el dolor, con lo que sea. Y de una manera como si dijeras, es que como niño, no sé si decirlo mimado o exigiéndole casi, es que, mira, ¿no? Mira, papá, es que necesito, ¿no? Esta situación. Y a veces el estar tanto tiempo o el estar con todas estas cosas que nosotros vemos como malas, que nosotros vemos como que nos están, o sea, por no ser dignos o merecedores, están pasando, no nos preguntamos o no nos abrimos o no decimos, a ver, espérate, ¿qué está pasando? Porque ya es mucho, a ver, Lo que pasa es que ¿qué me quiere decir? Entonces, habría que poner una rendijita y decir, o sea, sí existe todo esto del todo, pues, o de Dios, del Todopoderoso. Sin embargo, pues es que Él no te encierra, ¿no? Él no te está diciendo que no vivas. Te dio cuerpo, te dio muchísimas cosas. Todo eso que tú sientes, o sea, por ejemplo, de hormonas y demás, es natural. Él te lo dio, Él te conoce. Sin embargo, tenemos algunos, habrá mucha gente que
sobre todo la gente que no vivió bajo todo este asunto, que dice, no, yo voy por la vida, no, bien feliz. Pero sí ya vemos mucha gente que todo esto, por ejemplo, de los guías espirituales, de ver las señales, de los animales de poder, de los, ¿cómo se llaman los que habíamos dicho en el primer capítulo, que son de los honguitos y de... Los elementales. Los elementales, sí, perdón, no me acordé. Que todo esto pues existe, ¿no? Y que la divinidad no hay que estar sufriendo, sino al contrario, hacer como este acto de meditación y pedirlo con el corazón. Lo que pasa es que estás mezclando peras con manzanas. Una cosa es, estoy en el fondo y pido ayuda. Uh-huh. Vamos a poner tu caso. Ok, recurriste a la religión católica. ¿Sí? En realidad me salí de ahí. Vamos a poner, alguien entró o encontró en la religión que sea, porque aplica para lo que sea. Ok. Incluso un curso de astrología, un curso de PNL, lo que tú quieras. Santería y todo. Aplica exactamente lo mismo. Uh-huh. Ok, yo me encontré un curso de X disciplina y en eso encontré una manera de salirme del atolladero. Pero si voy a seguir dependiendo de eso, dependiendo de el coach, dependiendo de mi maestro, mi maestra, dependiendo del yogi, dependiendo de el padrecito, del ministro, de quien tú quieras, entonces en realidad no estoy saliéndome, me estoy metiendo a otro atolladero. Uh-huh. Así es. Sí, entonces... Y estás dependiendo de esa Exacto, persona. entonces no, evidentemente no voy a encontrar solución porque yo mismo me estoy metiendo. Entonces, en vez de encontrar la solución, me vuelvo a meter al problema. Es de manera distinta, pero estoy de nuevo en el problema. Me estoy sumiendo de nuevo. Ajá. ¿Sí? Entonces, es como si, volviendo al tema del salvavidas, me estoy ahogando, llega el salvavidas, me saca de la alberca, y la próxima vez que me quiera meter a nadar, me monto en el salvavidas para que no me ahogue. Uh-huh. ¿Sí? Es lo mismo. En vez de yo decir, a ver, yo tengo que aprender a nadar, uh-huh, quiero que el salvavidas me saque del agua cuando me ahogue, pero tampoco puedo disfrutar de la alberca porque estoy trepado en el monigote. Ajá. Y él tampoco pasa su chamba porque se encarga de mí. Es también como lo que dice una parábola, ¿no? Que no los enseñas a pescar. O sea, que les das pescado y no los enseñas a pescar. Así, igual. Exactamente. Y hay gente que se aferra a que le den pescado y no se enseña a pescar. Exactamente. ¿No? Entonces la cuestión no es quién me saca, sino cuando me salgo y me ayudan, ¿qué voy a hacer ahora yo conmigo? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Voy a seguir dependiendo de esa persona? De mi maestro de budismo, de mi maestro de astrología, del padrecito, del ministro, del rabino, de quien tú quieras. Ajá. ¿O voy a hacerme cargo de mí? Y justamente cuando decido hacerme cargo de mí y empiezo a contactar a mis guías, que evidentemente puede ser desde antes, pero si es en el momento, yo empiezo a contactar a mis guías, entonces van a decirme, mira, ok, ya te alineaste por la derecha, va, entonces síguele por aquí, uh-huh, y dígale por acá, no, por acá no, vente por acá. Pero siempre y cuando yo sea consciente de que las decisiones las voy a tomar yo, de que esos guías lo único que van a hacer es mostrarme por dónde caminar. Es como le dijo Morfeo a Neo en Matrix, yo te puedo mostrar la puerta, pero nada más tú la puedes cruzar. Exactamente. Es igualito. Entonces un guía es así, es más, un guía está representado por Morfeo y los demás estamos representados por Neo. La decisión la vamos a tomar nosotros. La cosa es, ¿estamos dispuestos a tomar decisiones? ¿Estamos dispuestos a pedir ayuda? ¿Y estamos dispuestos a aceptarla? No, y aparte estamos dispuestos a sacudirnos todas las creencias, a quizá irnos un poquito no en contra porque de pelea, sino quizá algunas creencias que teníamos no eran del todo ciertas y hay que modificar o hay que cambiar o ajustar, y a veces ese proceso conlleva también a
a roces con familia, o sea, todo es un proceso de cambio cañón. Vale mucho la pena, muchísimo, porque empiezas a entender muchas cosas y la vida la vives de otra manera, o sea, y entiendes que en realidad es un regalo que estemos aquí, o sea, realmente entiendes que así sea, así te tropieces o así sea cualquier cosa, sigue siendo un regalo, o sea, que en realidad todo es, no hay nada en contra de ti, o sea, todo es para crecer, que esto es como un patio de juegos en los cuales vas como, yo lo entiendo como si fueras como si fuera un videojuego, que vas subiendo de nivel y pues tu arsenal va aumentando. Ajá, así es. Sí, Sí es para la gente que es católica, que nos está viendo, sé que es difícil porque si nos pintan un padre que si nos vamos o si curioseamos en otras cosas, pues lo vamos a hacer enojar o ya no nos va a querer o algo así, ¿no? Y en realidad cuando empezamos a curiosear o algo nos da cierta, pues sí, o sea, ciertas ganas de conocer, realmente quizás sea él el que te esté diciendo, oye, es que por ahí, o sea, hay otras cosas, ¿no? O sea, abre tu mente un poco más, vive más, porque también nos encapsulamos algunas veces en eso, en que por no querer ser malos no experimentamos ciertas cosas de la vida por pensar que son malas, cuando en realidad pues vienes aquí a eso, a experimentar, no vas a entregar el equipo intacto, ¿no? O sea, él quiere que pues vivas, que tengas estas experiencias, porque a final de cuentas, como dicen por ahí, él sabe lo que creó, entonces no puedes pensar que él no sepa de qué estás hecho o que él no sepa cómo eres en realidad, cómo es tu esencia, si él fue quien te creó, ¿no? Es como hacer una maceta y no sepas de qué está hecha, ¿no? O sea, cuál es el material. La semilla de naranja. Exactamente, y salga otra cosa. Entonces, confiemos un poco más en él, que es otro rollo, ¿no? Que también sí es soltar. A mí, yo por lo pronto todavía tengo así como ciertas cosas en soltar. Pero sí es confiar un poco más en él y en nosotros. O sea, confiar en que podemos con las cosas que se nos vayan presentando, porque a final de cuentas pues se nos presentan porque las necesitamos, no se nos presentan así como de ¿no? Ya se me presentó algo porque fue una casualidad, o sea, no, es algo que tenemos que aprender, es algo que tiene un mensaje y hay muchos, aquí tengo apuntes precisamente, de diferentes tipos de guías, bueno, ya empezamos con los ángeles, que los ángeles ya vienen con esa intención, vienen, pues tienen esa como misión, esa encomienda. Sin embargo, si tú no les hablas o si tú no los haces parte de tu vida, pues ellos pues no van a intervenir porque es como si se estuvieran, pues no metichando, perdonen las palabras, pero ellos no van a intervenir mientras tú no los llames, pues mientras tú no los invites a colaborar, ¿verdad, compañero? Y también en algún momento me decían que ellos saben también de qué estás hecho, o sea, ellos nunca, si por ejemplo tú dudas de tus cualidades, tú dudas de tus dones, de tus recursos, en realidad ellos ellos te ven como eres, o sea, no les puedes ocultar. Si a lo mejor tú te engañas, uno mismo se engaña pensando que no es o que no tiene esos dones o lo que sea, ellos te ven como tal, porque no tienen, ¿cómo se dice? Esta expectativa o no tienen todos esos rollos que nosotros luego nos ponemos con eso. Y ellos casi siempre se manifiestan con plumas, se manifiestan con... pues casi siempre es con plumas, pues es que no, que es que en realidad va a depender mucho de la persona. Es como decíamos la semana pasada, creo. Dependiendo del nivel de percepción de cada quien, de la velocidad de percepción, es como lo van a percibir. No, sí, pero es como, la estoy queriendo como dar
varias características de diferentes. Pues o sea, lo que, es decir, lo que pasa es que todos se van a manifestar dependiendo a cómo la persona lo necesite. ujú, sí. No es como una... No es general, pero a lo que me refiero es, ¿cómo te diré? Por ejemplo, yo me acabo de enterar que las monedas también son señales de los ángeles, y yo no sabía. ¿Tú sabías eso? Yo no Pues sabía. es que puede ser cualquier cosa. Sí, pero es como abrirte un poco más al campo de visión o de este... Ay, es que me distraje, perdón. El campo de decir, bueno, los ángeles también son las plumas, o pueden ser fragancias, o pueden ser sonidos, Es que de hecho... pueden ser muchas cosas, La pero respuesta- depende de la persona mm, cómo te lo van a decir. sí, claro. Es Eso que es diferente. no depende tanto de a quién se lo pides, sino quién lo pide. Entonces, Ujú. pues puede ser tan sofisticado como un mensaje en el viento, que se escuchan como palabras de pájaros cantando. O puede ser tan simple como un mensaje en un espectacular. Y no importa si se lo pedía al arcángel Miguel, o se lo pedía a mi tótem, por ejemplo, o se lo pedía a mi ángel de la guarda, o a Buda. O sea, el mensaje va a llegar, Sí. independientemente de quién sea, ¿no? Entonces yo creo que pues va a depender más de la atención que le pongas, Sí, ¿no? sí, sí, pues. Es que no nos estamos entendiendo aquí, pero bueno. Yo les voy a decir lo que investigué, pues, y ya. También existen estos animales de poder, o que le llaman animales de poder, que sobre todo ellos traen, o ellos se interpretan con símbolos, ¿no? Que es por ejemplo, déjenme les muestro. Hace mucho tiempo, acá el ingeniero me invitó a la ayahuasca, y estos fueron, ay, no se van a ver, Sí. no sé si se ven ahí, Si acercas mucho, sí. mis animales de poder de ese momento. Ay, los de abajo Ah. no sé si se vean, que es un búho arriba, un zorro y Si le un pones poquito así, lobo. que le dé menos la luz. A ver si se ven. Es que estoy viendo acá la repetición, pero parece que sí se ven. Sí, se distinguen. Si lo volteas poquito hacia adentro, así, para que no le estén yendo la luz, se ahí. distingue más. Entonces, si ven ahí los puntitos que se ven ahí, son anotaciones de lo que para mí representan esos animales. Entonces, en ese momento, yo le pregunté al Teita, que estaba pues dándonos ayahuasca, que qué significaban, y él me decía eso, que puede ser hasta pues como símbolos que yo misma interpreto y que yo misma tengo, pues, o sea, que de alguna manera estos símbolos se unen en ese momento para darme un mensaje. Entonces, ahora, luego hicimos una meditación, esa es parte de los mensajes, que son los animales, o yo lo tengo aquí como animales guía, y también hicimos en algún momento una meditación por la paz mundial, y llegó este símbolo. No sé si se ve. Pues, Más arriba. Ahí, ese símbolo. Entonces estuve investigando qué significaba. Ese símbolo, a final de cuentas, llegó ya en un momento en el que traíamos los ojos cerrados. Y según lo que investigué, pues es creo que significa el ojo de Dios, algo así. El ojo omnipotente, una cosa así. Me dijeron, no lo apunté por sope, pero algo así, que este es como otro mensaje. A final de cuentas, la intención de esa meditación era precisamente la paz del mundo, y esto se hizo a nivel internacional, ¿verdad? Uh-huh. Creo que fue en ese momento. Entonces, estos símbolos también son señales o son mensajes de los guías espirituales. ¿Dónde dejé el creo otro? que ahí está. También dicen, bueno, no estoy tan segura, pero investigué y me salió que eran también los antepasados. Ahí tú qué tienes que decir, que tú eres acá más. O sea, puede ser un antepasado o sí, por ejemplo, tu abuelito que ya falleció, o mi abuelito que ya falleció, o mi bisabuelo, o
Es lo que comentaba al ¿Puede principio. ser un guía? No son guías, son más bien tutores. Un guía espiritual tiene un nivel de conciencia muchísimo más alto. Y muchas veces, por ejemplo, los que son maestros espirituales, son entes que deciden venir a encarnarse aquí, como Jesús, como Krishna, como Buda, y vienen a enseñarnos algo y luego trascienden. ¿Ellos no son guías? Sí, claro, son guías, pero no son, pero son guías, ellos son maestros también. Entonces, o sea, entran en la gama de guías y es como en la familia de los maestros ascendidos. Pero un ancestro, por ejemplo, mi abuelo, mi papá, mi abuelito, mi tío, ellos no, son tutores. Son como, haz de cuenta que es como en una clase, estás en el salón, Ajá. está el maestro, Sí. quien da la clase, y hay aparte un tutor o un asistente que te ayuda con las dudas. Mi maestro, por ejemplo, O sea, como que son asistentes Ajá. del... Mi maestro es, por ejemplo, Krishna, ese que está dando la clase, No más. y yo no entiendo algo. Ay, no más. Ahí probablemente, ¿verdad? Y yo de repente aquí no entiendo algo, y entonces viene un tutor, por ejemplo, viene mi bisabuela, y me ayuda con eso. Pero no es mi guía espiritual. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, los ancestros son más bien como asistencia extra a los guías espirituales. Ok. También, bueno, dentro de nuestra, para los que viven en México o son mexicanos, tenemos un día precisamente tradicional de Día de Muertos, que es precisamente ese día el que inspira esta marca. Y hay un ser en específico que se dice que es un guía espiritual, que son los alebrijes, que son precisamente la combinación de diferentes animales, y también los colores son muy muy vivos, ¿no? Entonces yo diría que esos guías son, bueno, no sé qué tanto es, dicen por ahí que que siendo un mito deben de tener algo de realidad. Ya lo vimos en los pasados videos que las leyendas también sí existen, o sea, sí, realmente. Sí, Que por cierto nos están invitando, para los que son de allá, a ¿cómo se llama? ¿Que es el de los brujos? ¿Catemaco? No. San Pancho. No, a San Felipe. No, ¿Sí, San Felipe? es Juventino Rosas. Juventino Rosas. Que porque ahí está muy interesante y no sé qué, pero bueno, si hacemos, si no mando aquí al ingeniero y si se anima, bueno, yo en lo personal, yo sí me animo, la verdad es que después de lo que me pasó en los videos anteriores, yo realmente no me animaría mucho en ese sentido porque no me siento preparada para esa energía que seguramente hay en el lugar. En fin, volviendo a este asunto, creo que sí debe tener algo de real estos seres que pues de alguna manera guían a nuestros familiares al otro mundo, que son estos animales. Y también para las personas que tienen gatitos y perritos, pues también ellos quizá no son como guías, pero sí ellos también traen cierta tarea, por ejemplo en el caso de los perros, cuestiones emocionales, mientras que los gatos son más energéticos. Por eso es que también son como menos emocionales, ¿no? No sé, nunca he tenido un gato, pero en realidad los perros sí son muy apapachones, cuando te sientes mal, ellos inmediatamente van y pues ahí te cuidan y cosas así. En ese sentido, yo fue lo que saqué, que también ellos quizá no sean guías, pero tienen algo que ver con el sentido de estar Son ahí, como compañeros. ahí viéndote. Una vez en una clase estábamos justamente analizando la misión de los perros y de los gatos. Y así como algo así muy, muy simple, muy, muy rápido. Los perros nos enseñan el amor incondicional. Y los gatos la independencia. O más bien la autodependencia. Mejor dicho. ¿No?
a final de cuentas, las dos son unas expresiones del amor incondicional hacia uno mismo y hacia los demás, porque igual un gato, ahí donde lo ves de indiferente, también te lleva regalos. El ratón, el pájaro, lo que tú quieras, ¿no? Que también esas son otras señales. Sí, claro, sí, sí. O sea, O cuando los perritos se revisarla o analizar más bien el comportamiento de un perro o de un gato. Es más, de un perro, de un gato, de un perico, de un caballo, del animal que tú quieras. Es sumamente interesante. A mí me tocó ver en 2 consultas en mi casa que hicimos, como mis perros, cuando la persona estaba muy cerrada y se resistía a darse cuenta de algo que ya estaba muy evidente, pero que la persona así como que decía, no, no me doy cuenta, no me doy cuenta. Llegaba mi perro, primero llegó uno y después otra, primero llegó Germán con una, y luego con otra llegó Azul, y brincaron o daban el manotazo, y justamente les pegaron en donde se estaba manifestando el problema. Ujú. Y entonces era, así nos quedamos el maestro y yo así de, ¿sí viste que le atinó? Entonces, es muy impresionante cómo cuando uno se conecta con la mascota, la mascota da información, pero a granel, la que tú quieras. Sí, sí, eso es muy... Sí, en algún momento también alguien comentó que traía un dolor muy fuerte, se había pegado con algo en la mano y ese dolor no, le impedía hacer como cosas, porque se había pegado muy fuerte, de esas veces que casi que la uña se te cae. Entonces estaba haciendo sus actividades, pero se detuvo pues, o sea, como que ya no la Las dejó punzadas. hacer nada. Ah, las punzadas, gracias. Mm. Y se sentó, entonces ella tiene gatos, entonces inmediatamente el gato fue, se echó sobre ella y le empezó y el dolor de cabeza empezó a disminuir hasta que ya no lo tuvo. Entonces sí son cosas que dices tú, bueno, manches, ¿no? O sea, ¿cómo es que ellos también y nosotros a veces pensamos que solamente son así como, ay, va, animalillos, La ¿no? mascota y compañía. Y son, híjole, No, son unos maestrazos. sí, de amor en todo sentido, ¿no? Y cuando llegan, tanto cuando llegan como cuando se van, es otro rollo, pues, ¿no? Ahorita Sí. que dijiste de los alebrijes, me está cayendo el 20. Creo que somos la raza exclusiva de los alebrijes. Ah, Los demás pueden tener lo que ustedes quieran, pero alebrijes sí, no. y de colores así bien chidos. Son muy mayativos. Sí. Que bueno, de hecho, aquí no se utilizaba mucho el tótem como tal, como se utilizaba, por ejemplo, en los pueblos del resto de América del Norte, los Lakotas, los Sioux, todos ellos, que igual pudieran ser guías exclusivos, ¿no? De ellos. Así como Bueno. tenemos aquí bueno, el Xoloscuincle, También. los alebrijes, el quetzal también, El quetzal, cierto. el jaguar, el águila, El sinzongli. el cinzontli. De hecho, me acuerdo que, curiosamente, Oye, sí. hay una cosa muy curiosa que hoy me di cuenta. Mm, Cuando he pedido la asistencia de mis guías espirituales, así como guía, fuera de ángeles, se me aparecen animales. Y ahorita me estoy dando cuenta de eso. Es que es Normalmente son México. jaguares. Sí, claro. Ven nuestra etiqueta. Si es de México, ahí va. Ahí voy. Sí, curiosamente, pero no, por ejemplo, muchas personas dicen, es que yo veo, por ejemplo, a Kuan Yin o a Zaratustra, a Krishna, a Jesús, a Buda. A mí realmente se me aparece como un jaguar. Y ahorita me estoy dando cuenta de eso y lo voy a investigar. Vas a ver. A mí, Qué curioso. en mi caso, mis tías me decían mucho que mi familia, por lo menos del lado de mi papá, era como guiada o protegida por búhos. Mm, Entonces, la casa está llena de búhos y Ujú. dicen que
algunos búhos o algo es como herencia, o sea, como que viene el búho viene del Vizca, ¿no? Sí, entonces, es el linaje. y lo curioso es que pues a mí se me apareció un búho, ¿no? Entonces es así como, ay, qué padre, pues, pero a la vez es que interesante que estén todos estos símbolos o estos animales y lo que representan, ¿no? En ese aspecto. Sí, sí, claro. Sería interesante revisar por qué se nos aparecen guías como animales y no como tótems. O Pero algo. un tótem que no es, perdóname, eso no lo sé, pero no es una figurilla de un animal. No, no, es una representación. Bueno, sí, se supone que son espíritus de los animales. Ujú. Hacían como una especie de poste. Ajá. Ese era el tótem, pero estaba conformado por varios animales. Por búfalo, venado, águila, lobo, oso, Ajá. todos ellos, ¿no? Y representaban el espíritu, el gran espíritu, Ujú. así, en pocas palabras. Decían que cuando alguien moría, el espíritu de quien fuera, de cualquier ser vivo, regresaba al gran espíritu. Era como ¿cómo le decían? El gran espíritu, de hecho, tenía una forma de águila. Entonces, pues, de hecho, es una manera muy simple de expresarlo, digo, de verlo, pero en la película de Tierra de Osos, Sí. ahí lo expresan muy bien. Una montaña. Y entonces, un tótem es la representación de tu animal espiritual. Ajá. ¿Sí? Entonces, cuando tenían estos tótems, donde eran varios animales espirituales. Eran los que digamos que protegían al pueblo, al clan. Pues en mi clan es el Sí, Así es evidentemente como- habría que investigar si es un animal espiritual, si es o es el guía espiritual, que es ahí hay como cosas muy curiosas. Igual la filosofía, la espiritualidad de los pueblos de América del Norte, bueno, del resto de América del Norte, Ujú. también es muy, muy, muy interesante. Eh, por ejemplo, esto de los tótems, el significado que tiene cada animal, eh, la conexión que tienen con la naturaleza, la manera en que interactúan con ella, la manera en que interactúan entre ellos como pueblo, es una manera también muy, muy, muy interesante, aunque no hayan tenido un desarrollo como los pueblos de Mesoamérica, Ajá. igual sigue siendo algo muy, muy, Pero muy está bien interesante. curioso. ¿Tú te sabes la historia de los alebrijes? No. ¿No? Haz de cuenta que era un señor que de repente la gente creo que estaba enfermo y su familia, llegó un momento en que ya no despertó, Ujú, entonces su familia ya lo daba por muerto. ujú, Pero resulta que en pleno velorio se levanta y grita alebrije. ujú, Entonces él cuenta que mientras evidentemente lo estaban velando, ujú, él estaba soñando y que se le aparecían estos monstruos ujú, y que estos monstruos le decían ese nombre. ujú, Entonces él decía que eran seres que tenían diferentes partes Partes de de animales. animales Ujú, y que ellos mismos, como Pokémon, haz de Ujú. cuenta, se decían su nombre, haz de cuenta, Ah, ok. y que él en el momento en que despertó, pues ya estaba en el ataúd, estaba metido en el ataúd, y se me fue la L en el ataúd, y se levanta y se queda con esa palabra, Ujú, con alebrije. Sin embargo, hace todas estas figurillas, se hace famosas, sí, y llega un momento en que estos seres se ven vinculados al mundo espiritual. ujú, Y entonces ya no son solo monstruos que alguien Ujú. soñó en algún momento, ujú, sino ya son guías espirituales ujú, que en el momento en que tú falleces van por ti, vamos, ujú, te guían, te protegen de alguna manera o te ayudan en las peripecias de todos Ujú. los niveles que hay, ujú, Sí. y te llevan ya hasta tu última morada, Ujú. ¿no? Entonces, a final de cuentas dices tú, ¿qué onda? O sea, ¿cómo así, no? O sea, el hombre llegó a un nivel tan profundo, Ujú. vamos, que ya sus signos vitales ya valieron cacahuate. Sí. Y entonces estos mismos seres Ujú, se manifiestan con él
Y no solo eso, sino se nombran. Ujú. Y entonces hacen, o sea, que se despierte en Fa Ujú. y que se acuerde de este sueño, porque Sí, comúnmente uno no se acuerda. Te tiene muy vivido. Ajá. Ujú. Entonces él decía, que creo que ya falleció esta persona, que él estaba súper asustado porque, o sea, nunca había visto seres así y entonces él lo que hizo por miedo Ujú. los empezó a hacer en papel maché. Ujú. ¿De qué época es eso? Estamos hablando de, ¿qué? ¿Los 70s? O sea, no hace estamos poco. hablando de... No, No, siquiera no, no. 1700, 1800. No, estamos del siglo hablando pasado. de que los alebrijes son como los últimos casi, ¿no? De toda esta cosmología que existe. Entonces, sin embargo, sabemos de los animales de poder, o sea, sabemos que existen pues los espíritus, ¿no? El gran espíritu, los diferentes matices y las diferentes características. Entonces, esto es súper padre, vamos a llamarlo así, porque conforme tú vas viendo la tradición del Día de Muertos, dices tú, y hasta el mismo extranjero se queda así como de, ¿what? Es que, O sea, ¿cómo, en qué momento tú, o sea, cómo, no? ¿Cómo es que una calaverita lleva tu nombre? O sea, Ajá. ¿En qué qué mente cabe eso? Sí, ajá, o sea, y tú vas feliz a comprar tu calaverita. Sí, claro. Eso, y cómo es que los alfeñiques son frutitas, ¿no? Ujú. Y ¿para qué quieres eso de dulce? Y peor todavía, ¿cómo es que le pones comida a los muertos para A que los vengan? O sea, ¿cómo es que exactamente. invocas muertos? No inventes. ¿Y cómo es que te vas y duermes, o vas y velas, o vas y le das la bienvenida a tu difunto en el mismo cementerio? O sea, ¿cómo es que vas en el panteón y vas y le cantas, ¿no? llevas comida. Güey, no mames. Y si lo ves desde afuera, dices tú, no, pues está. Está grueso. Está, sí. Una vez en un evento Yes. con un monje tibetano, estaba diciéndonos que, bueno, ya había ido por todo el mundo, tenía como la misión de llevar así como cierto mensaje a varios países, y decía, es muy complicado de repente llegar a países en donde esto que explico no lo entienden. Tengo que ser muy cuidadoso con las palabras, tengo que ser muy precavido con lo que digo, con cómo lo digo, y con la gente además tengo que ver cómo es la gente que asiste a los eventos, porque eso me da la pauta para ver qué voy a decir y por dónde voy a entrar. Y nos decía, pues vino aquí a León, nos decía, es muy reconfortante ver cómo ustedes, aunque tienen ya 500 años de conquistados, pero siguen teniendo esas raíces que justamente los conectan con esa parte tan elevada, que me permite hablarles con toda la facilidad del mundo y nos entendemos perfectamente. Yo sé que el mensaje que les puedo dar tal vez no esté llegando a su cerebro, ¿no? Todavía les falta. A lo mejor, no, y no es necesario que llegue a tu cerebro. Donde yo quiero que llegue es ahí adentro, a tu ser. Y justamente por las raíces que tienen, por las tradiciones, por la cultura, por la cosmología, por toda esta mezcla que tienen y por esa historia de los pueblos prehispánicos, yo puedo llegar a hablarles así sin problemas porque sé que les va a llegar. Tenemos esa conexión. Entonces, sí es muy curioso, por ejemplo, ahorita que decías lo de los alebrijes, como igual en el budismo, cuando una persona muere, pasa por estos estadios que se llaman bodhisattvas, que es lo que dice es que estos alebrijes acompañan al espíritu de la persona a atravesar, ¿no? Durante el proceso de la muerte. Perdón. Está muy elevada. Sí, yo ya ando. Y entonces es como la confirmación, ¿no? No puedes decir, ay, no, pues fue un sueño que se inventó este cuate, que se había fumado, y tuvo un momento era catatónico, y cuando regresó pues estaba espantado y soñó y lo plasmó. Sí, pero ¿cómo es que eso que expresa coincide con, por ejemplo, esta visión del budismo que no tiene nada que ver con lo mexicano y que está del otro lado exactamente del mundo? Entonces son muchas coincidencias que pudieran ayudarnos a confirmar situaciones
pues que Que pudieron sí parecer existen. no, Ujú. que no coinciden, que no tienen nada que ver, pero que a final de cuentas sí tienen mucho que ver, Así es, curiosamente. en realidad nuestra cultura es muy, muy interesante y está padre. Está muy padre. Digo, a mí en lo personal el Día de Muertos no, es lo máximo, porque al final de cuentas estamos hablando de que normalizamos esta convivencia, vida y muerte, ¿no? O sea, de que no hay, sí hay cierto susto, por ejemplo, del lado de las leyendas, ¿no? Que dicen, oye, es que se me va a aparecer y me va a chupar la llorona o algo así. Pero a final de cuentas, sí es increíble que si tú pones llorona en un buscador, o sea, a nivel nacional e internacional, digo, hay gente que lo llaman de otra manera, o Ujú. sea, exista, o sea, esté. Y ves las descripciones en diferentes idiomas y demás, y son así como muy, muy, muy parecidas. Entonces, hay muchas cosas que nuestra cultura lo ha manifestado evidentemente a su estilo. Digo, en este caso las leyendas son orales, la mayoría es así, pues orales, la mayoría traen una moraleja, por llamarlo de alguna manera. Este, Sin embargo, tienen ese grado de misterio y al igual que todo esto de los alebrijes, pues tiene algo de verdad, porque al final de cuentas, pues como dices tú, o sea, es un señor que se levantó así todo histérico y a pesar de que él hubiera hecho sus esculturas y que todo el mundo se quedara así como, ¿qué onda? Pues simplemente daban la media vuelta y se van, cuando en Ujú, realidad se adoptó el alebrije como ujú. un símbolo de un animal espiritual, tanto que lo vemos ya luego en películas, ¿no? Que Ujú. dices tú, no manches, o sea, realmente viene alguien a protegerme, ¿no? Es mi guía. Y además, retomando esto de los días espirituales y del Día de Muertos, es muy curioso cómo, por ejemplo, en el resto del mundo se ve la muerte como algo a evitar. Ujú. Y si uno se remonta, por ejemplo, se remonta como se fue hace mucho, si uno se remite más bien a, a los libros de Carlos Castaneda, el mismo don Juan Matus le decía a Carlos que la muerte es una consejera, es la mejor consejera que tenemos. O sea, siempre, la muerte siempre está a nuestro lado, creo que al lado izquierdo, Ahora sí. a un brazo de distancia. Está ahí junto a ti. Por aquí está mi muerte, mi Ay. muerte. Entonces, este, si lo vemos desde ese punto de vista, nos damos cuenta de que incluso la muerte también puede ser un guía espiritual, un guía que nos Ahora dice sí. cómo podemos vivir la vida que vinimos a Ujú. vivir. Si lo único que tengo seguro es la muerte, es lo único que tenemos seguro, todos, entonces lo demás crece en importancia. Y entonces puedo vivir la vida que yo quiero, ¿no? Exacto. Y entonces se vuelve una maestra y una guía, pero curiosamente visto desde ese punto de vista que es el que nos da la toltequidad. Y volvemos a lo mismo, es una visión que tienen o que tenían más bien en los pueblos prehispánicos y que nos da parte de la identidad, una muy buena parte de la identidad, Ujú. ¿no? Y entonces cuando uno se pone a pensar en el Día de Muertos, cómo es posible que le pongas calaveritas a tus muertos y que los recibas y que pongas calaveras de esqueletos y todo eso, pues uno se da cuenta de que pues sí, sí es este, es lógico si considero que la muerte no es mi enemiga, sino más bien quien me está enseñando a tomar mi vida y la responsabilidad de ella, a tomar mis decisiones y a tomar riesgos tal vez, a hacer cosas que me da miedo hacer, pero que algo me impulsa a experimentarlos y que después me doy cuenta de que, pues es que, más, así como dicen, más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Y Pues sí. muchas veces, justamente por querer vivir la experiencia, pues lo hacemos.
Pues sí, pero es que me quedé así, no manches. Si tuviéramos, si estuviéramos todavía más conscientes de la muerte, creo que viviríamos pues más plenos, porque entonces no dejaríamos las cosas para después. Entonces eso sería un empuje para atrevernos a hacer las cosas, ¿no? Y sin embargo vivimos como si fuéramos eternos, como si en algún momento el reloj de arena no se fuera a pues a terminar, ¿no? el conteo. Y además vivimos como si fuéramos lo más importante del universo. O sea, no me puedes tocar, no me puedes insultar, tienes que respetarme. Ok, sí, pero tú lo haces contigo, yo lo hago conmigo. O sea, si estoy consciente de que mi muerte es lo único seguro, pues yo creo que lo primero que tengo que empezar a respetar es justamente mi vida, porque no sé cuánto se me vaya a acabar. Y entonces empiezo a considerar que tampoco puedo desperdiciar mi tiempo. Cada segundo de mi vida cuenta. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo voy a desperdiciar mi vida entera, haciendo algo que no me gusta, cuando me doy cuenta de que cada segundo, ni siquiera mi vida, ni siquiera un año entero, cada segundo de mi vida cuenta? No, y aparte no viviríamos pensando en el pasado o estar ansiosos en el futuro. Ajá, sí. O sea, en realidad, ¿por qué? Porque estás empalmando. Porque estás, por ejemplo, ahorita si estuviera, pensando en ayer o antier o hace varios años. O lo que vamos a cenar al rato. Ajá. Ay, qué rico. En realidad no estoy viviendo estos segundos. Estas respiraciones. O cuando nos metemos a bañar, que estamos pensando en el día. No es así, pues, o sea, hay una película que se llama El Camino del Guerrero, que que le enseña un señor a un chico, le enseña precisamente que el momento es ahora, ¿no? Y él se está bañando que es una escena muy bonita. Y él siente las gotas, o sea, siente cómo llega en la piel y cómo está ese momento y cómo lo está viviendo plenamente y cómo si todos nuestros recursos me va a explotar la cabeza. Bueno, si todos nuestros recursos los enfocáramos a este momento, entonces seríamos, o sea, todos nuestros proyectos serían proyectos grandes, serían proyectos de gran impacto, serían proyectos que nos llenarían y seríamos plenos en eso, porque ya no nos faltaría nada, porque todo nuestro enfoque está en el presente, está en el ahora. Sin embargo, estamos empalmando, bueno, yo soy muy dada a eso, a empalmar el pasado con el presente y el futuro y hacer un sándwich ahí muy raro. Y luego por eso me tropiezo, choco o hasta me duele soy mucho de mareos. Y por ahí dicen que es eso, ¿no? Que también no sabes ni para dónde voltear y por eso te dan esos mareos. Bueno, yo creo que todos tenemos ese sándwich club en la cabeza. Y lo que dices de verdad, si estuviéramos conscientes del momento presente y de todos los recursos que tenemos, haríamos maravillas. Pues de hecho es la siguiente escena después de que se está bañando el cuate sale a hacer su número en el caballo con arzones y resulta que es el mejor de todo el equipo y se queda con el puesto de representante del caballo, cuando pensaba que era el más malo y que no tenía futuro en ese aparato, ¿no? Entonces está perfectamente. Y aparte viviríamos sin menos estrés ni ansiedad. ¿Qué hacemos aquí? No, vamos a la playa. O sea, sí, o sea, en realidad es eso. Solo que hay muchas cosas que nos apegan, que es, por ejemplo, la culpa. A mí me lleva mucho a estar en ese asunto, o el hecho de las expectativas también, de que, híjole, es que pude haber hecho más cosas, o yo qué sé, ¿no? También eso me jala para allá. Y realmente no existen, o sea, si somos conscientes o si nos ponemos a pensar, no existen, o sea, las expectativas solo es polvo que está aquí
Así como ese polvito que cae, es de ese delgadito que siempre tienen los muebles. Así está, o sea, es ese polvito que a nadie le importa, o sea, nadie en cuestión del exterior le importa, porque cada uno está preocupado por su propio polvito, y en realidad estamos pensando en llenar expectativas de gente que realmente no nos... está en su rollo, pues, o sea, está en su camino, está en su vida y demás. Ajena a nosotros. Ajá. Y pensamos que realmente ellos están esperando ciertas cosas cuando en realidad no es así. Y solo está el polvo. Sí. Válgame. Entonces los guías, sí, para retomar. Qué profunda se puso, que se me hace que usted es una Sí, guía encarnada no, en cosa este así. nivel. Entonces, los guías precisamente nos ayudan, así como nos enseñan a cómo disipar ese polvo, a cómo no ponerle tanta atención a los ruidos externos, ¿no? Y estar más en nuestro interior. ¿No es eso? Y bueno, sí, desde el momento que nos enseñan a eso, nos enseñan a quitar el juicio pues a cualquier cosa. O sea, ese es el objetivo, quitar el juicio, ¿no? ¿Cómo sería nuestra vida sin juicios, expectativas, creencias, que no son nuestras, programas ya caducados? Pinche aburrida sería. Sí, ¿verdad? Qué bueno que estamos teniendo es como los niños, a lo mejor por eso también, yo creo que tiene que ver, que los niños como no están todavía tan programados, ellos absorben como si no hubieran mañana. O sea, yo lo veo con mis sobrinos y no hay nada que no puedan hacer los cabezones. Si tienen una energía, híjole, una pila enorme, porque precisamente no se están agotando con estos rollos de ay, ¿por qué no caminé? Y ay, ¿por qué me salió mala? No, o sea, ellos viven el momento y si se caen, se paran, se soban, si les duele mucho, pues llorarán un rato, pero ya lo después hacen. seguirán. Ajá, siguen. Y nosotros acá así, echando el látigo y echándole limón en la herida y salsa y todo. Y en realidad debemos como despejar estas situaciones o este polvo que traemos, porque pues no sirve de nada, o sea, sin expectativas la vida sigue, y si estamos apegados a eso, pues nada más nos va a detener de varias cosas que queremos hacer. Luego llega el momento de que colgamos los tenis y entonces ahí sí queremos hacer todo, y pues no. O antes de colgar los tenis. O antes, unos minutos antes de colgar los tenis. Lo que hice en mi vida lo quería hacer en 10 minutos y la madre sí. ya no alcancé. Sí, es una cosa muy, 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 muy interesante. Tenemos 15 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, pregunta además? Los jóvenes que están... Gente, pero... O está muy interesante y sí, quedó todo claro, o sí, definitivamente se fue muy revoltoso y qué diablos pregunto. Sí, saludos, primo. Saludos. Sí, ahora no han tenido preguntas. Mira, saludos a Marbella, a Luis, a Leslie, que es tu prima. Prima, arriba Monclova. Ahí me saludan a mis progenitores que están allá en el norte. A Max Osuna, Alejandro Vargas. Aquí también le ponemos saludo. Aquí también le ponemos un saludo. Saludos. Creo que no se quiere mandar. ¿Tienen alguna duda, comentario o demás? Ay. Estaba nerviosa de este tema porque realmente soy nueva, o sea, en esto de los guías. Y sí para mí es un poco chocante por precisamente las creencias o los programas que traigo, bueno, no tanto familiares, porque, bueno, tienen, pero es más que mi educación fue así como mucho hacia la religiosidad, y entonces por eso también saco, no tengo nada en contra de hecho, pues cada quien tiene la oportunidad de decir lo que se le plazca y creer como quieran. Sin embargo, sí hay varias cosas que he notado, digo, en estos casi 30 años, o sea, si estoy hablando
son como 24 años de estar en esa religión. Digo, la gente debe tener más, hay gente que tiene 50, 60, 70 años. Bueno, es que vive. Y en realidad, pues sí, en mi caso sí tenía como muchas dudas, muchas cuestiones con este asunto de ver guías espirituales que no fueran nada más Dios y que no fueran nada más pues todo lo que me enseñaron, ¿no? En cuestión. Es más, todavía apenas estoy conociendo cuestiones también de la Virgen, que también es un guía, no tanto como nosotros no lo habían dicho. De hecho, ella es más intercesora, ella es más una guía más hacia cuestiones pues ya de vibraciones pues bajas. O sea, ella sí se anda por barrios peligrosos. Ella es precisamente una de las intercesoras en ese aspecto, y apenas estoy también abriéndome a ella, o sea, abriendo todo lo que me quiere enseñar, a todo lo que en los mensajes que me manda, y también yo en ese aspecto pues la tenía nada más como como la mamá, la mamá del Maestro Jesús, y en realidad pues hay más, compañeros, hay más en ese aspecto. Fíjate de curioso cómo tú la percibes así, como... ¿La mamá sí? No. Ah. Como... ¿Intercesora? Sí, como intercesora acá de temas De barrios rudos. Ajá. Ajá. Y yo la percibo como más bien una maestra ascendida de temas más bien muy amorosos. Como por ejemplo, sí, claro, cómo pues me enseña a ser mi mamá ideal. Cómo me demuestro amor. Cómo me... Sí, pero por protección, ejemplo, cariño. a mí lo que me ha enseñado y los mensajes que me ha mandado en ese sentido, y las cosas que he visto, es precisamente cuando estás en un momento, por ejemplo, en la noche, que tienes algún tipo, que andas vibrando bajo y ya traes cosas pegadas. Por ejemplo, en alguna ocasión estaba dormida y no es que me haya dado el mal ¿cómo es? ¿El mal del muerto? ¿O que se me haya subido el muerto? Sino lo que pasó es que las colchas comenzaron como si fuese yo un pez, así de esos peces que empaquetan al vacío. Uh-huh. Así que, uh-huh. Así, haz de cuenta que mis sábanas empezaron a hacer eso. Uh-huh. Y me empezaron a decir cosas en otro idioma, pero uh-huh. Evidentemente una voz muy, muy, muy gruesa. Entonces, lo que pasó es que inmediatamente se me vino su voz. Uh-huh. Y inmediatamente reza, pero es hacia ella, uh-huh. ¿no? Entonces, investigando en estos temas, ella precisamente es intercesora uh-huh. en asuntos demoníacos, en uh-huh. asuntos de exorcismos, en asuntos de... Por eso te digo que anda en barrios acá rasposos. Sí, pero te digo que es... Y sí es como muy amorosa, porque al final de cuentas ella intercede, pues no es que se meta, sino te enseña, y además anda ayudando a sus hijos, o sea, les da la opción. En el caso, por ejemplo, de este caso muy sonado de Emily Rose, que es un caso verídico. En algún momento, no sé si te sepas la historia, uh-huh. ¿Te la sabes? Uh-huh. No recuerdo de dónde saqué la fuente, igual la investigo y la digo, pero ella mencionaba que en algún momento le dieron la opción. Ella se apareció, uh-huh. Evidentemente no como la Virgen María, sino como la Virgen de allá, uh-huh. Y le dio la opción, ¿no? Le dijo, es que esto te está pasando porque es una enseñanza uh-huh. también, y bla, bla, bla. Pero al ver su sufrimiento, con uh-huh. ese amor que ella tiene, le dijo, tienes la opción, te doy la opción de quitarte este sufrimiento, ya te llevo conmigo, evidentemente porque su cuerpo quedó hecho uh-huh. polvo. Te doy esa opción uh-huh. de hacerlo,
pero pues va a quedar como que, o sea, la enseñanza o el mensaje a través de ti, pues no se va a dar. Sin embargo, si tú decides quedarte, gracias a esto, pues va a ser este mensaje. Y ella le dijo, pues venga, pues ya estoy ya encaminado, pues venga, ¿no? Entonces estaba como estas cosas de que ella pues entra, a pesar de que esta presencia era muy fuerte. Ella dijo, a ver, vato, a ver, déjame hablar, ¿no? Y estuvo hablando directamente con el alma de Emily, en este caso, y pues ya gracias a eso, pues ya se dio ese mensaje, ¿no? Entonces, ¿Ella es la mamá de quién? Ella es la mamá, sí, la mera. Entonces, a final de cuentas, ese es como a mí, en lo personal, a mí me empezó a dar esos mensajes. En algún momento también, cuando yo estaba en momentos muy, muy, muy depresivos, muy así de, ay de mí, ella se presenta con su manto y a través de alguien, entonces llega y hace esto, ¿no? Entonces, sí, evidentemente para andar en esos barrios sí necesitas mucho amor. Es una maestra de amor, precisamente, en ese aspecto. Sin embargo, la información, pues, es diferente porque somos diferentes personas y porque pues tenemos que aprender diferentes cosas. Sí, eso es lo que a mí me explica. Pues de choro, pues nada más como para mencionar lo curioso, como tú lo percibes de una manera y yo lo percibo de otra, ¿no? No es que uno esté mal, otro esté bien o lo que sea, simplemente dependiendo de lo que uno necesita, es como se brinda la ayuda. Dependiendo por donde uno vaya transitando, es lo que uno va ocupando, ¿no? Entonces no es Yo cuando tú me mencionabas mucho, o bueno, en algunas ocasiones, el asunto de que ella nos enseña a ser la madre, para mí fue como algo nuevo, porque a mí se me había presentado como una maestra en la que ella me daba como este aliento de decir, es que pues eres de esta feminidad, también está esta fuerza, o sea, también está esta inteligencia, también está esta garra, ¿no? Porque a pesar de que se le presenta el ángel, si nos vamos nos remontamos ya a cuestiones del misterio y todo este asunto, pues que se te parezca a alguien y que te diga que vas a quedar embarazada sin nada por el estilo, o sea, sin nada acá, tú sabes, sí. ya tú sabes, sin la tramitación necesaria, de lo normal, pues me imagino que sí, y aparte verlo luego en la cruz, entonces sí es como dices tú, no manches, esta fuerza de decir, va, ¿no? O sea, no me rajo. También para mí eso es lo que representa a ella, ¿no? Representa esa fuerza y sobre todo al ser mujer, ¿no? O al poner un rol femenino o la feminidad. Y entonces creo yo que por ahí va ese mensaje para mí, ¿no? O sea, que tengo un poco raro cuestión de masculino y femenino. Entonces ella viene y me dice, mira, pues es que las mujeres no somos débiles. O sea, ve como esta fuerza, sin evidentemente estar pisoteando al hombre o sin querer decir aquí yo soy macha, o sea, no. Entonces, si son de ese lado, pues la misma guía, pero tenemos información. Un día te voy a platicar el análisis que hicimos justamente de la Sagrada Familia y el rol, las decisiones y está muy interesante. También es un símbolo, son símbolos. Sí, claro, sí, son arquetipos. Muy, muy, muy interesante. Exacto. Bueno, si nadie tiene una duda, porque ya rápido se nos pasó el tiempo, cerramos, pues yo por mi parte diciéndoles que se abran, digo que en algún momento si ustedes tienen alguna curiosidad por algún tema en específico, vayan investigando poco a poco, porque por algo tienen esa curiosidad o
o ese momento como de apertura, vamos, es que luego uso palabras raras. Entonces, pues ustedes vayan investigando poco a poco, sin tener miedo, porque a final de cuentas, si es algo intuitivo, es algo para su crecimiento. Y ya conforme vayan ustedes investigando, seguramente van a tener más y más y más y más dudas, y seguramente se va a abrir más su campo, y entonces estos guías van a tener más campo de acción y más pues más espacio para darles los mensajes necesarios para su crecimiento. ¿Usted, ingeniero? En la mañana estaba pensando en los temas que hemos estado hablando en estas semanas, y el tema de Leyere, ¿no? Uh-huh. Y cómo hemos estado transformando la idea de lo ultratumbesco y parapsicológico y Uh-huh. todo eso. O sea, cómo incluso en ese sentido nos veíamos como víctimas del chamuco y de los monstruos y de patas de cabra, cuando al final de cuentas nos damos cuenta de que en realidad no es una amenaza, si lo vemos desde otro punto de vista, y no es que se le quite lo pesado, lo macabro, el miedo que se le pueda tener, y el miedo que inspira, porque se siente muy heavy. Bien bonito. No se trata de quitarle eso, sino de más bien cómo a pesar de eso se puede transformar, se puede ver de otra manera e incluso sacarle provecho, ¿no? Me hizo muy curioso, que me cayó el 20 en la mañana, es cómo es que pasamos de leyendas del vampiro de la calzada y de las viejitas de la excárcel a darle otro enfoque muy muy distinto al que estamos acostumbrados, e incluso que se le pueda sacar provecho, como las doñas de aquí que se nos aparecieron, la doña de allá Sí. del vestidor y de acá del closet, ¿no? Del closet de vestuarios. Sí, en fin. Bueno, cosas sus que a uno dudas. se le preguntan. Las cosas. Manden dudas, temas. Sería muy padre ver qué temas les gustaría que tocáramos. que habláramos aquí. También sería muy padre que digo, no sé si alguna vez lo mencionamos, pero evidentemente el chat también está abierto para quien quiera unirse a la plática. Creo que hace, ¿cuánto? 15 días. Uh-huh. Si no, hace como 15 días, así estuvimos con alguien de los, ¿qué se llaman? Facebook videntes. Ándale. Facebook videntes. Sí, Bueno. sin temor alguno, pónganse en contacto, pregunten, interactúen. Si somos todos, pues más padre. Se hace más chido que el burlote, güey. ¿Cuál es el tema que sigue? Uno bien chido, estamos conectados tú y yo, justo le iba a decir. Reencarnación, vidas pasadas. Uy, la madre. Tan, tan, tan. Apaga y prende la luz. Vamos a tener aquí efectos especiales. Muy, muy padre. Híjole. Sí, el siguiente tema es reencarnación y vidas pasadas. O vidas pasadas. Uf, bueno. Va a ser muy, muy interesante. Ahí sí hay mucho que decir. Experiencia, sobre todo, que platicar. Sí. Pues bueno, gente. Bueno. A menos que tengan ¿Alguna otra duda? comentario, sugerencia, queja. ¿O frustración? Hemos llegado hasta aquí. Hasta aquí. Ya nos vemos el próximo jueves con este tema super nice. Y pues que tengan bonita noche, cenan rico. Si pueden invitarnos, nos invitan. Sí. Si no, también. Chao. Nos vemos.